Stranger Things, las cosas extrañas, Ajá. pero volvemos a la realidad que, bueno, supera cualquier ficción, ¿no? Lo que estamos viviendo en todo este periodo. Y bueno, ahora las patentes están en discusión. Hemos tenido algunas buenas noticias para el caso del Perú. Lo que nos informaban era que el Perú ha pasado de ser, digamos, estaba en los últimos lugares de la lista con respecto a vacunas aseguradas, ya contratadas, ¿no? Compradas, pues, a el puesto número 13, lo cual es una buena noticia. Hoy se han recibido 350.000 dosis más de Pfizer, mañana se recibirá una cantidad similar y esto se va a ir incrementando. Pero al mismo tiempo, incluso lo vimos hace un par de semanas en la cumbre iberoamericana, el propio presidente Francisco Sagasti, cumbre que se celebró de manera virtual, por cierto, el propio presidente Francisco Sagasti estuvo entre quienes reclamó que, bueno, básicamente pues la cooperación o el multilateralismo no había sido suficiente y la inequidad en el acceso a las vacunas había sido, para usar un término, patente. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado a favor del levantamiento de las patentes. La Unión Europea está dispuesta a considerarlo. ¿Qué efecto tendría esto? Pfizer, que es por supuesto el laboratorio más exitoso en esto, reportó ganancias de más de 23.000 millones de dólares. Ojo, en estos días se ha mostrado en contra. ¿Qué implica? ¿Cómo se podría hacer? ¿Es posible o no? Vamos a conversar con Álvaro Gutiérrez, abogado especialista en patentes, socio del estudio Echecopar, Baker y McKenzie. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. A usted. Bueno, cuéntenos, primero, ¿cómo funciona este tema de las patentes cuando hablamos de digamos, un escenario global, un escenario internacional? ¿Son los países los que deciden esto? ¿Esto se tiene que discutir en otro foro? ¿Hay alguna compensación a quienes ven, por supuesto, en un momento como este de absoluta calamidad mundial, levantadas sus patentes? ¿Cómo funciona este sistema? Gracias por la pregunta, Enrique. El sistema de patentes es multilateral. O sea, todos los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio tenemos que tener internamente nuestras legislaciones internas sobre protección de patentes. Pero cada patente es concedida en cada país y cada país es el que toma la decisión sobre conceder o denegar una patente. Salvo la Unión Europea, que tiene un sistema comunitario de patentes. En los demás países, en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera, cada país tiene libertad de decidir si concede o no patentes. Pero lo que no puede hacer es no tener un sistema de patentes por precisamente las reglas multilaterales de comercio. O sea, no se puede decidir unilateralmente, yo no reconozco esta patente y me copio de la vacuna, digamos. Digamos, entrando a lo que tú decías al inicio, la declaración que había ayer de la representante de comercio, de la ministra de Comercio de Estados Unidos, sí, es que Estados Unidos propone, hay que ser muy cuidadoso con los términos cuando se trata de temas multilaterales. Hablan de un waiver, o sea, de una exención, una liberación para los productos vinculados a las vacunas COVID-19. Hoy en la OMC ya existe un mecanismo que lo tenemos incluso en el Perú, que se llama licencia obligatoria. Y la licencia obligatoria no vamos a hablar expropiación, pero es lo más parecido a eso, es tomar un producto que está patentado, darle una contraprestación al titular de la patente en determinados casos y poder utilizar esa patente. Eso ya existe. Lo que se ha declarado ayer es aparentemente que se va a plantear un nuevo esquema para que las patentes estén disponibles. Pero este nuevo esquema tiene que pasar primero por la OMC, como bien lo ha planteado el gobierno americano, y en la OMC discutirán si es que esta nueva forma, que no sabemos cómo se va a implementar, va a tener luego que ser implementada en cada país de la OMC. Ahora, hay una variedad de escenarios acá, ¿no? Porque como decíamos, Pfizer ya se mostró en contra, pero claro, Biden hace este anuncio, como usted bien señala, que en realidad conllevaría una apertura de negociación, ¿no? Que habría que ver cuánto tiempo toma. Me imagino que habrá premura por el tema de la pandemia y que es claro que algunos países, el Perú, por citar un ejemplo inmediato, pero países que están viviendo una tragedia y son inmensos, como la India, por ejemplo, ¿no? También, entonces, pero a ver, aquí hay varios escenarios, porque esto se está planteando cuando, repito, ¿no? Pfizer de todas maneras ya ha anunciado unas ganancias extraordinarias.
eso podría facilitar el hecho de que haya pasado, digamos, una primera temporada, entre comillas, cuando los laboratorios sin duda han reportado unos ingresos realmente casi sin precedentes. ¿Eso podría ayudar? O sea, pasado este primer periodo, abrir esas patentes, ¿sería más fácil? Yo no lo vería en términos de ganancia monetaria o de utilidades de las empresas. Yo lo vería en cuánto ha costado para estas empresas llegar a esas vacunas. O sea, no es cosa sencilla tener en menos de un año una vacuna para una cura como esta plaga que nos afecta a todos los países. Entonces, llegar a una vacuna implica una inversión importante, no solamente en recursos financieros, en investigación, sino en personas. Las personas que van a investigar, las personas que hacen el desarrollo, las miles de personas que pasan por los ensayos clínicos, es un proceso que toma tiempo, que felizmente ahora se ha podido acortar por las empresas que ya tienen las vacunas disponibles y que nos está permitiendo ya tener una solución a este problema. Y eso es lo que hace una patente. Una patente soluciona problemas. ¿Qué problema tenemos ahora? El problema de la salud. ¿Cómo lo estamos solucionando? A través de las vacunas. Entonces, yo creo que esa es la visión. O sea, el sistema de patentes tiene un sentido y tiene una finalidad. Y la finalidad es solucionar estos problemas. Si la empresa ganó más o menos, yo creo que es una discusión, digamos, esa parte. Lo que hay que ver ahora es cómo hacemos para que esos productos patentados puedan llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Las normas actuales, repito, establecen la posibilidad de temporalmente obtenerlas para un país, pagando una contraprestación, en casos sustentados de necesidad pública o por finalidad pública. Pero yo creo que ese debería ser el análisis. No vayamos hacia que el sistema de patentes debe ser abolido, porque yo creo que esa no es la forma. Para las siguientes pandemias tendrán que haber otras vacunas. Para las siguientes pandemias que vendrán en los próximos 5 o 10 años, o no lo sé, tendrá que haber empresas que investiguen y tendrán que haber empresas que inviertan para tener esas vacunas. No, sin duda, pero la abolición que yo sepa no ha sido puesta sobre la mesa, al menos por parte de Estados Unidos, pero a lo que voy de todas maneras es, efectivamente la ciencia ha dado un paso gigantesco, es una inversión seguramente importante, pero para el caso de Pfizer, por ponerle el ejemplo, pues ha anunciado ganancias, utilidades de 25.000 millones de dólares. No sé si esa haya sido remotamente la inversión en esta vacuna, que por cierto es revolucionaria porque es esta nueva tecnología, pero a lo que voy es que evidentemente hay de todas maneras una disparidad gigantesca, una inequidad, ¿no? Gigantesca, lo que se ha visto a principios, y es lo que decían los presidentes hace un par de semanas, lo que se ha visto al principio de esto es que precisamente el sistema multilateral no ha podido responder desde un principio para esta situación, ¿no? O sea, es claro que en Estados Unidos se ha vacunado ya la mayoría de la población, por encima del 60%, y en el Perú, bueno, estamos recibiendo estas buenas noticias, pero ¿cuántas vidas se hubieran podido salvar si es que el reparto hubiera sido más equitativo, por ponerlo en términos simples, ¿no? Totalmente de acuerdo, Enrique, pero si te das cuenta, eso no tiene nada que ver necesariamente con la patente, tiene que ver con las capacidades de producción de los países, con la capacidad de infraestructura que tiene un país o no para producir esas patentes. Perú no tiene esa capacidad, me parece, y en Latinoamérica quienes pueden producir vacunas, entiendo que serían México, Argentina, Brasil, por ahí Chile y Colombia, pero acá no tenemos, entonces no es la solución tampoco, digo, si yo expropio una patente para fabricarla en el Perú, ¿dónde la voy a fabricar? No habría un laboratorio para poder hacer este desarrollo. A donde deberíamos estar enfocados, me parece, es a cómo hacer para que tiene que haber una sobreproducción de vacunas. No somos 100 o 200 millones de personas que la necesitamos, somos miles de millones de personas. Y hacia eso debieran estar enfocados la OMC, los países desarrollados y los países en desarrollo. Ese es el objetivo, más allá si la patente tiene un efecto o no dentro de este esquema. Perfecto, vamos a ver entonces cómo se desarrolla, porque efectivamente la otra parte de este debate son las capacidades de producción. Hay quienes han señalado, ¿no?, tras el anuncio de Biden, que el problema no va tanto por el tema incluso de las patentes y del levantamiento de los insumos en este caso, sino efectivamente de las capacidades de producción en circunstancias tan extremas como estas. Álvaro Gutiérrez, muchas gracias por ayudar a entender un poco más esta situación con las patentes. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a continuar ahora, vamos a regresar a la campaña electoral porque, anoche tuvimos aquí en estudios a Verónica Mendoza, que nos contó los detalles de esta alianza, este pacto político, es una alianza como tal, ¿no?,
con de parte de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, con Perú Libre y la candidatura de Pedro Castillo, lo cual puede tener pues una serie de implicancias, entre ellas seguramente pues suplir, ¿no?, de miembros del equipo técnico. Castillo ha vuelto a salir ahora a decir que no sale a hablar de su equipo técnico porque lo van a terruquear. No sé si van a ser los de Nuevo Perú o los que podrían estar todavía en su órbita. Esto está evidentemente en desarrollo. Keiko Fujimori ha tenido su respuesta. Dice que en realidad pues, se juntan los de izquierda radical. Y hay también definiciones por parte de los partidos. Sabemos que el endoce es muy relativo en el Perú, pero de todas maneras los partidos y los líderes políticos pueden ir orientando posiciones, y un partido, por supuesto, importante aquí es Acción Popular. Vamos a conversar con Edwin Martínez, virtual congresista por Arequipa de Acción Popular. ¿Cómo está, señor Martínez? Buenas noches. Tenemos un problema con el audio, no sé si tiene el audio apagado o si puede prender, por favor, su audio. Gajes del oficio, ya está. Sí, señor Martínez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad para poder dialogar sobre la coyuntura política. Así es, bueno, a ver, estamos a un mes, ¿no?, de esta segunda vuelta. Está claro lo que está ocurriendo en la izquierda, y Acción Popular, con la candidatura del Lescano, fue un partido que disputó en un momento lo que al final fueron los bolsones conquistados por el señor Castillo. Es decir, hubo un discurso por parte del Lescano con énfasis social, ¿no?, un discurso que muchos calificaron de izquierda incluso, ¿no? Ya sabemos pues además cuál es el significado de Acción Popular, pero se vio en su momento por parte de sus adversarios como un candidato de izquierda. Y el hecho es que estamos como estamos. Y Acción Popular va a tener, entiendo yo, un plenario. Hay grupos que tienden a un lado, hacia el otro. Acción Popular se va a quedar más bien a la mitad, y usted cree que va a dejar en libertad a los militantes. ¿Cómo se va a ir desarrollando este debate por el lado Acción Populista? Estoy plenamente convencido que Acción Popular va a dejar a la militancia que elija la opción más adecuada para poder lograr el desarrollo del Perú. Aquí no vamos a permitir, tampoco yo como afiliado de Acción Popular y seguidor de los pasos de Fernando Belaúnde Terry, no voy a permitir que haya imposiciones por parte de los líderes del partido. Cada uno tiene su propia opción para poder elegir a cuál de los dos candidatos es a quien se debe apoyar, con el criterio fundamental de lograr el desarrollo del Perú. Bien, dicho eso, claro, no sabemos si al final el partido en este plenario vaya a definir una posición. En un principio vimos al Lescano sumamente mortificado con los resultados. Ha habido, en fin, algunos trascendidos sobre fricciones internas. Pero ya, ¿cómo observa usted personalmente la competencia entre estos dos candidatos? ¿Están haciendo los esfuerzos que deben hacer para convencer al electorado? Y en todo caso, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué les falta hacer? El caso de Castillo, el hecho de adherirse Verónica Mendoza a esta candidatura, ¿lo modera, lo centra, le da algún tipo de tranquilidad a un electorado que lo veía con resquemor? Mire, lamentablemente ambos candidatos adolecen de la credibilidad de parte de la población. La extrema derecha de Keiko, con ese legado que dejó Fujimori, que fue atroz para el Perú, y hoy esa postura comunista del profesor Castillo preocupan mucho. Yo creo que el electorado debe analizar muy bien los planes de gobierno, no las alianzas que ellos hagan con los demás partidos políticos, sino cuál es la tendencia ideológica con la cual ellos van a gobernar el Perú. Entonces hay que ser objetivos, dejarnos ya de apasionamientos y votar por alguien que ofrezca garantías, seguridad, estabilidad y que procure el desarrollo del Perú. Ahora, pero si nos atenemos al plan de Castillo, que es el del señor Cerrón, pues eso no resiste mucho análisis desde la perspectiva que usted plantea. Claramente Castillo se quiere, o pareciera que se quiere desmarcar de ese plan. En esa línea, ¿usted ve el plan de Keiko Fujimori como, digamos, que contiene mayores garantías? Lo que
Yo pretendo indicar a la población, porque yo no voy a sugerir por quién deben votar, es mi propio análisis, es mi responsabilidad personal del futuro del Perú como congresista electo, pero considero que el profesor Castillo ha debido desde un inicio desligarse de Cerrón. Cerrón es un elemento que ha demostrado que tiende mucho al comunismo. Ha estudiado en Cuba, la herencia tradicional de su familia, el haber tenido lazos con líderes terroristas, eso deja mucho que desear y preocupa demasiado al Perú. Entonces, yo considero que el profesor Castillo hoy debe hablar un lenguaje claro, un lenguaje honesto, un lenguaje que transmita confianza y seguridad en la población. Y las alianzas no siempre traen el resultado que a veces planifican los políticos. El lenguaje tiene que ser claro y él tiene que ser decente en su política y decir: yo no tengo nada que ver con Cerrón, no tengo nada que ver con el MOADEF, desligarse totalmente para que logre de alguna u otra forma generar cierta tranquilidad en la población. Lo dicho por su vicepresidenta ya es atroz, el hecho de quererse bajar el Congreso a los 6 meses y convocar a una asamblea constituyente y su planificación política preocupa mucho, ¿no? Claro. Ahora, usted está en Arequipa y Arequipa, si bien tiene un voto particular, ¿no? En las últimas elecciones, por ejemplo, fue un bastión para Kuczynski. Esta vez me parece que ha ganado, pero por un margen no tan marcado como en otros departamentos del sur, también Castillo. Y claro, Arequipa es una ciudad importantísima para el país, pero está también conectada con ese centro y ese sur que demuestran una insatisfacción y que si uno cruza el voto de Castillo en casos, digamos, apabullantes, ¿no? Como Apurímac, como Huancavelica, uno también observará que las cifras de ejecución presupuestal son usualmente las peores del país en estas regiones. ¿Qué expresa esa votación y qué más puede conquistar Castillo en toda esta región o en esta parte tan importante del país? Lamentablemente, la poca presencia del Estado ha dado como resultado que 2 candidatos que no merecen estar en la segunda vuelta hoy tengan a todo el Perú en esa incertidumbre por quién vamos a votar, en quién debemos confiar, quién nos ofrece garantías de desarrollo para el Perú. El profe Castillo ha aprovechado esa coyuntura, esa desazón política, esa inestabilidad y esa falta de presencia del Estado en cada una de las comunidades del sur, y es por eso que tenemos lo que tenemos, ¿no? Yo creo que este es una cachetada al mal trabajo de los políticos, a la poca presencia y actividad dentro de las comunidades más alejadas del Perú, sobre todo, y que nos quede de claro ejemplo, ¿no? O sea, claro, si queremos gobernar con el apoyo de la gente más popular, de aquellos que se sienten vacíos, insatisfechos, tenemos que ejecutar el máximo de gasto presupuestal y sobre todo en actividades que son tan necesarias. Hoy, los candidatos que están para la segunda vuelta debieran ofrecer propuestas sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la salud, y no estarse clavando puyazos y ofreciendo popularmente de todo, cuando lo vital, lo fundamental hoy es hacer planteamientos de cómo vamos a solucionar el tema de la pandemia y cómo vamos a reactivar económicamente el Perú, la educación, fuentes de trabajo, oportunidades para todos. Se han olvidado de ello y lo único que hacen es ofrecer el oro y el moro, que yo espero de verdad que la gente no se deje embabucar por estas propuestas que al final son de momento y no son planteamientos con criterio técnico ni con nivel político que deben tener ambos candidatos. Oiga, ¿y qué papel va a tener el Congreso en estas circunstancias tan complejas, no? Porque, claro, lo que se vio en los últimos años para muchos, lo que ocurrió era una suerte de obstruccionismo a un ejecutivo y ahora hay quienes de repente vuelven a mirar al Congreso con expectativa, ¿no? Que ojalá pudiera contribuir a la gobernabilidad. No sé si lo logre con 10 u 11 bancadas. ¿Cuál va a ser el papel de la bancada de Acción Popular? Que claro, ha dejado también en las últimas legislaturas bastantes heridos y contusos. ¿Esta bancada que se viene es más cohesionada que las anteriores?
No lo considero así. Acción Popular siempre ha tenido bancadas que han trabajado con mucha responsabilidad. Siempre van a haber críticas y siempre van a haber también errores, porque el ser humano y el político somos, podemos tener muchos errores. Pero este Parlamento tiene que diferenciarse a los demás, porque la coyuntura así lo requiere. Se tiene que trabajar con responsabilidad, con amor al Perú, no con afán político ni afán económico, sino simplemente dar todo lo que podamos para lograr armonizar con el Ejecutivo y poder enrumbar al país a lo que todos sueñan y esperan, para que nuevamente no tengamos este golpe que nos ha dado la reacción de la gente. Tenemos que trabajar de mano con el Ejecutivo en las cosas positivas, en las cosas que vayan a construir sociedad y frenar los abusos en caso quieran irrumpir la democracia en el Perú, las inversiones que son muy necesarias y darle la solidez y la confianza que requiere el pueblo peruano para que nuevamente vuelva a confiar en sus políticos, en sus representantes y tengamos la visión de un futuro en desarrollo, un futuro que esté de la mano con el pueblo, trabajando sus necesidades, resolviendo sus problemas y ejecutando las obras de envergadura que tanto requieren las regiones más abandonadas del Perú, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver para conversar de lo que está pasando en Arequipa, cómo se está viviendo la campaña. Ahora mismo en Lima pues se están hablando pues de estas vallas electrónicas contra el comunismo y sabemos que ya han aparecido paneles a favor de la democracia en la Ciudad Blanca. Volvemos. Virtual congresista acciopopulista por Arequipa, Edwin Martínez. Gracias por estar con nosotros después de la pausa. Yo le preguntaba antes de entrar a los pormenores de la campaña en Arequipa, le preguntaba sobre el desempeño reciente de las bancadas de Acción Popular, porque el señor Lezcano deslindó con Merino de Lama más fuerte de lo que Castillo ha deslindado con Cerrón. O sea, eso fue evidente y el malestar de una parte pues del partido con Merino de Lama, como ocurrió con buena parte del país, fue también evidente. ¿Va a haber nuevos liderazgos, nuevos aires en Acción Popular? Yo considero que sí. Acción Popular es un partido que tiene nuevas generaciones y entre ellos hay políticos jóvenes que definitivamente van a intentar tener la batuta en el partido. Pero ya tenemos un líder que es Johnny Lezcano, el cual ha logrado cantidad de representatividad dentro del partido político Acción Popular. Ha trabajado una buena campaña, a pesar de algunos errores que se han cometido, motivo por el cual no hemos sido gobierno, porque lo teníamos todo para ser gobierno, pero algunos errores no permitieron ello. Entonces yo considero que el pleno de los afiliados a Acción Popular, de los accionpopulistas, le van a dar nuevamente su respaldo a Johnny Lezcano, ¿no? Bien, entonces está usted apostando porque Lezcano continúe al frente del partido. Sin duda, pues, marca eso un antes y un después. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Hablábamos acá, ¿no? Mucho, y bueno, las redes sociales están pues hirviendo con el tema del comunismo de un lado y del miedo, y hay videos, ¿no? Y hay toda una serie de campañas contra campañas. No se sabe muy bien quién manda en uno, quién manda en otros, pero Castillo reclama que hay una campaña de miedo. Tuvimos anoche en el programa a Verónica Mendoza y decía que se deje de estigmatizar. Keiko Fujimori insiste en lo que, bueno, sería pues una suerte de amenaza comunista. Y entendemos que también en Arequipa están apareciendo paneles supuestamente a favor de la democracia. ¿Cómo está el ambiente? Ahí los vemos algunos, ¿no?, enfocados en cámaras. ¿Cómo está el ambiente en Arequipa, que es un pueblo además tan particular, tan especial y tan, digamos, echado para adelante? ¿Cómo está leyendo el pueblo arequipeño la campaña? Mire, se tejen por ahí ciertos hilos en los cuales están apoyando la candidatura del profesor Castillo y hay un grueso de la población que también apoya o apuesta por Keiko Fujimori. En la Plaza Humachiri, Keiko Fujimori el día de anteayer tuvo un grupo de gente trabajando su campaña, al igual que hay otros lugares donde han inaugurado locales de apoyo al profesor Castillo.
El arequipeño es receloso. Yo no entiendo cómo la gran mayoría o un grueso del electorado le dio su total respaldo al profesor Castillo. Pero ahora tienen que madurar ambas opciones políticas. Yo creo que el arequipeño va a saber elegir, porque nosotros tenemos que elegir a alguien que nos represente, para luego no salir a marchar a las calles y decir, ese presidente no me representa. Pero yo tengo una opción diferente, porque de verdad, a quien vaya a salir electo tenemos que apoyarlo. Si es a Keiko hay que apoyarlo, si es al profesor Castillo hay que apoyarlo, no permitiendo que ninguno de los dos intente vulnerar la democracia en el país, intente aferrarse con un ímpetu exagerado al poder. El político tiene que ser mesurado, el político tiene que reorientar sus políticas económicas, sociales, para construir país, no para construir partido político ni riqueza personal. En ello tenemos que tener mucho cuidado los congresistas en cuanto a la fiscalización y a la proyección de propuestas legislativas que vayan a redundar ya sea en el desarrollo del Perú o en el caos total, como últimamente nos están sumergiendo con políticas que no favorecen al pueblo, sino favorecen a ciertos grupos nada más. Gracias, virtual congresista por Arequipa Acción Popular, Edwin Martínez. Suerte en su labor. Ojalá ya nos podamos reencontrar, ya no de manera virtual, en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a continuar ahora, porque a ver, si hay una actividad que es probablemente la de mayor significación laboral en el país, tanto por su impacto en generación de puestos de trabajo, como por supuesto su impacto en la economía y, como repito, en lo que significa socialmente, es la agricultura. Hay, por supuesto, también se está pasando por un periodo muy particular, porque el modelo agroexportador que tanto había sido celebrado en los últimos años y que sin duda ha tenido también un impacto importante, ¿no?, en la economía nacional, ha sido pues puesto seriamente en duda. Las protestas que hemos visto, ¿no?, en plena pandemia, los ajustes, ¿no?, al régimen, para algunos se está haciendo por supuesto justicia y es un paso todavía pues en la dirección que hay que dar. Para otros la actividad podría verse fuertemente resentida, y en medio de todo, por supuesto, tenemos dos candidatos que despiertan los recelos de un sector del electorado. ¿Qué proponen para la actividad de la agricultura, que, como repito, es tan importante? Está con nosotros Fernando Eguren, expresidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, que tiene una interesante perspectiva comparativa sobre lo que los candidatos han puesto sobre la mesa y, en todo caso, sobre lo que deberían todavía poner sobre la mesa. Señor Eguren, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo observa las plataformas con respecto a un sector tan fundamental e importante de ambos candidatos. Sí, primero quisiera dar un poco de datos para subrayar lo que usted mismo ha afirmado, la importancia de la agricultura. Efectivamente, el sector agrario es el que más empleo crea que todos los demás sectores económicos. Hay más de 2.300.000 familias que dependen de la actividad agropecuaria, y la mayor parte de estos son pequeños agricultores. Es lo que hoy día se está llamando agricultura familiar, que abastecen aproximadamente las 3/4 partes de los alimentos que consumimos los peruanos, como alimentos frescos de origen agrícola que consumimos los peruanos, ¿no? Y al mismo tiempo encontramos que en esta población, que es vital para la economía y la sobrevivencia de toda la población peruana, hay también una incidencia de la pobreza muy grande. Entonces suena un poco contradictorio de cómo es que quienes alimentan al país se encuentran entre los sectores más pobres y también entre los peores alimentados. Y esto es el resultado no de un gobierno, sino de una sucesión de gobiernos y de problemas que se han ido acumulando en el tiempo, que no han dado solución a estos problemas, y por tanto es bastante difícil decir qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas agrarios, porque hay, como digo, tal cantidad de problemas que no es fácil establecer un orden de prioridades. Lo que yo puedo decir es
que revisando los programas agrarios... Si me permite, señor Eguren, hagamos porque esto es muy importante. Efectivamente, antes de entrar a los programas en sí, el lugar común, ¿no?, de quienes señalan que, bueno, que hay que darle la vuelta al problema de la agricultura, suele tener que ver, sobre todo cuando hablamos del centro, de la sierra, ¿no?, del sur del país, tiene que ver con esta suerte de incorporación del agricultor a cadenas de valor, que como usted acaba de reiterar, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Estamos hablando de una situación sumamente compleja, ¿no?, de una postergación de muchos años. Entonces, cuando hablamos de esa incorporación a cadenas de valor, esa a grandes rasgos es la ruta que se debería seguir antes de entrar a las propuestas específicas de los candidatos. Conviene distinguir, simplificando mucho, porque las cosas son en realidad más complejas, pero conviene distinguir, digamos, dos grandes sectores en la agricultura del Perú. Un sector que está más orientado hacia la exportación, en donde el problema no es si exportan o no exportan. El problema es que este sector volcado hacia la exportación está controlado por empresas muy grandes, por corporaciones que han llegado a concentrar más o menos la tercera parte de las tierras de la costa, y que si se siguen haciendo las obras de irrigación en la costa, ampliando la frontera agrícola y entregando esas nuevas tierras a corporaciones, el grado de concentración va a ser mucho mayor. Entonces, no es solamente exportación, es cómo se están distribuyendo los recursos, el suelo, cómo se distribuye el acceso al agua, que es un sistema muy injusto que está vigente desde la década del 90. Entonces, una de las cosas que los partidos que aspiran a gobernar tienen que hacer, ¿van a seguir con las prioridades que han estado vigentes en las últimas 3 décadas o van a cambiar esas prioridades? ¿Qué significa cambiar esas prioridades? Eso significa, en primer lugar, poner en el lugar, digamos, de máxima atención, máximo apoyo, máxima ayuda a lo que se llama la agricultura familiar. Esta agricultura familiar es más o menos el 97% del total de productores que hay en el país. Uh-huh. Y hay varias cosas que se deben hacer, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión presupuestal, ¿no? Deben aumentar los presupuestos. Sabemos que con la pandemia el presupuesto más bien se ha reducido, el presupuesto nacional de la República, o sea que ningún sector va a recibir más que lo que se recibió en los años pasados. Pero tiene que haber una modificación en el orden de prioridades. En segundo lugar, hay cosas que son absolutamente básicas, si no, no vamos a seguir esta situación aun cuando después de la pandemia, ¿no? Tiene que haber una infraestructura vial, de energía, de desarrollo del acceso a Internet, etcétera, que si no se desarrolla, si no hay importantes inversiones sobre eso, vamos a tener una agricultura aletargada, una situación de pobreza, etcétera. Ninguna de las dos propuestas es claro sobre esto. Uh-huh. En segundo lugar, ninguna de las propuestas habla siquiera de la expresión agricultura familiar. El año 2015, el gobierno aprobó una estrategia nacional de agricultura familiar y luego hace una ley y luego un plan de ejecución de la ley, y ninguno de los dos partidos ni siquiera menciona la existencia de estas normas y menos darle continuidad y más peso a lo que ya se ha iniciado. Uh-huh. Ninguno de los dos toma un problema muy vinculado a la agricultura familiar, que es el problema del abastecimiento de alimentos. Ninguno toma el problema alimentario en su verdadera dimensión. Ninguno toma en consideración una estrategia nacional de seguridad alimentaria, que precisamente es la vigencia de esta estrategia vence este año, y hubiese sido una oportunidad extraordinaria para los dos partidos decir cuáles serían los lineamientos para una nueva estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional para los años que vienen, que siguen. Sí, termina, por favor, sí, adelante. Ninguno de los dos le presta atención a la importancia de la mujer en la agricultura.
no solamente el 30% de los hogares rurales están siendo conducidos por las mujeres, sino las mujeres tienen un papel muy importante en toda la cuestión alimentaria, en la transmisión de conocimientos sobre la agricultura, etcétera, y no están prácticamente mencionadas. Entonces hay una serie, como digo, de problemas que están ausentes en los dos programas. En el caso del programa de Perú Libre, como ya ha sido mencionadas varias veces, en realidad no es un plan de gobierno, ¿no? Entonces hay algunos lineamientos generales, pero que son absolutamente insuficientes para saber qué es lo que van a hacer. A mí lo que me da ahí un poco de mala espina es que el programa de Perú Libre se ubica muy en el pasado, en la época de la Guerra Fría, porque concibe que la política agraria y la política alimentaria tienen que preparar al país del asedio que los países desarrollados nos van a hacer cuando seamos un país socialista. Yo creo que está muy alejado de la realidad. Y a pesar de que muchos de los elementos que hay en este programa de Perú Libre está tomado del caso boliviano y el caso de Ecuador de Correa, ninguno de esos países ha sido asediado nunca en la cuestión alimentaria ni agrícola. Claro. Al revés. Son dos países, digamos, que bajo Correa y bajo Evo Morales han desarrollado aún más esta agricultura de exportación. Entonces ahí hay una perspectiva, me parece, muy desubicada, en tiempos muy desubicados. Bien. De parte de Perú, de parte de Perú. Le voy a pedir una pausa para que nos cuente, bueno, nos ha planteado muy bien no solamente todo de lo que no hablan, ¿no? Los temas fundamentales, sino en el caso de Perú Libre, esta suerte efectivamente de desubicación de un plan de gobierno, al menos el original. ¿Qué pasa con el de Keiko Fujimori? Volvemos tras la pausa. Conversando con usted, Fernando Eguren, me he acordado precisamente cuando hablábamos de los grandes proyectos de irrigación, como en un principio, por ejemplo en Chavimochic, ¿no? Se señaló que se iba a reservar una cantidad de tierras para el pequeño agricultor, es decir, el modelo que se planteó en un momento, si bien sin duda, digamos, favorecía pues a lo que usted denomina las corporaciones, porque finalmente estamos hablando de obras que el Estado financia para este beneficio, tenía este componente al menos que equilibrado, porque finalmente puedes tener familias pues que no quieren trabajar en las corporaciones, porque mucha de esta estructura de empleo es de pequeños agricultores de economía familiar que trabajan por temporadas, ¿no? Y esta idea inicial se abandonó, ¿no? Cuando yo he conversado con políticos años después sobre el tema, sencillamente, bueno, se vio como inviable en términos de la adquisición de tierras por parte de los pequeños y al final quedó en nada, ¿no? Y probablemente esto es algo que nos está costando mucho ahora. Sí, bueno, precisamente Alberto Fujimori dio impulso a este tipo de modernización de la agricultura sustentada sobre las nuevas tierras ganadas a las grandes obras de irrigación y la venta de esas tierras a las grandes corporaciones, ¿no? Y básicamente para la exportación. Ahí creo que hay que hacer varios comentarios. En primer lugar, como usted bien dice, efectivamente había una norma que el 30% de estas tierras deberían ser entregadas a pequeña y mediana agricultura, cosa que no se ha cumplido. Y mucho me temo que en las dos grandes obras que quedan pendientes, que son la de Arequipa, de Majeciguas 2, y luego Chavimochic 3, ¿no es cierto? Igual, el esquema va a ser exactamente el mismo. Va a ser nuevas tierras, grandes inversiones públicas del Estado, venta de esas tierras a grandes corporaciones, mayor concentración de la propiedad, ¿no? Y con los problemas laborales que hemos visto en el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Recuerde usted, en Virú y en Ica, ¿no?
esa es otra ausencia que ahora que lo menciono, es otra ausencia en los dos planes de gobierno. En ninguno de los dos planes de gobierno se menciona siquiera la palabra asalariado agrícola. En el Perú hay más o menos 1 millón de asalariados agrícolas y más o menos la mitad de estos asalariados están en estas grandes empresas, ¿no es cierto? Y que están ahí. Se ha modificado la ley como un resultado de estas movilizaciones. No están satisfechos, los trabajadores no están satisfechos, ¿no? Y podemos esperar ahí nuevos problemas. Así, en ninguno de los partidos, no solamente no menciona este caso de los trabajadores asalariados, no menciona la agroindustria prácticamente para nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿Qué pasa con Fuerza Popular entonces? Porque acaba usted de mencionar los principios de Fujimori padre. ¿Cómo observa Fujimori hija el papel del sector privado ahí y su relación con el Estado? Claro, o sea, desde el inicio de las primeras líneas de su plan de gobierno, Fuerza Popular establece una absoluta contradicción, explícitamente lo dice, entre lo que es una economía intervencionista, estatal, que hubiese caracterizado al Perú desde el gobierno, por lo menos militar, y luego una economía liberal, ¿no es cierto?, que habría iniciado Alberto Fujimori, y que es esta segunda la que ha traído el bienestar, digamos, la disminución de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces su plan para la agricultura es más o menos un poco, va en ese sentido, ¿no? De continuar un poco más de lo mismo. Más aún, en algún momento dice que hay que levantar las barreras burocráticas para entregar tierras, agua, etcétera, etcétera. O sea que, aunque no lo dice explícitamente, digamos, podemos adivinar que en su proyección hacia el futuro de lo que debe ser el agro peruano, debe ser esta ampliación de presencia de corporaciones para la exportación, etcétera, etcétera. Bueno. Por lo demás, para el resto de la agricultura, lo que hace es una mención de varias de las medidas que ya se están tomando, pero que es cierto que de manera, digamos, insuficiente, etcétera, que es mayor asistencia técnica, que tiene que haber mayor financiamiento, tiene que haber más investigación, etcétera, etcétera. Efectivamente, todas estas cosas son necesarias. Pero lo que no vemos en ninguno de los dos casos es que aparezca el sector agrario, que es el sector que produce los alimentos, y además es el sector en donde más va a impactar el calentamiento global. Eso es muy importante. También hay una ausencia muy grande en los dos planes, en Fuerza Popular, tanto como Perú Libre, en la atención del tema ambiental. Y el tema ambiental no es solamente que sube la temperatura, nada más, sino que va a comprometer la capacidad productiva de alimentos y por lo tanto de empleo de millones de peruanos en el tiempo. Entonces, hoy día es una prioridad que tiene que ser abordada. Bien. Y que sin embargo no tiene... Mire, yo diría que Fuerza Popular, ¿no?, está un poco detenida en un concepto de desarrollo neoliberal tradicional que ya no va más. Muy bien. Porque incluso para cerrar esta parte, con dos observaciones. La primera observación es que cada vez más se cuestiona si este tipo de agricultura moderna de exportación, monoproductora, etcétera, etcétera, si es viable ambientalmente y socialmente. Cada vez hay más cuestionamientos a nivel internacional sobre la viabilidad ambiental porque empobrece los suelos, empobrece la biodiversidad, etcétera. Y lo segundo, que es una cosa curiosa que no se discute en el país, es que en el país la tercera parte de las tierras de la costa están salinizadas. ¿Qué significa eso? Que por la percolación del agua, se filtra, se levantan las sales y cubren los suelos y se pierde fertilidad. Además hay 30 millones de hectáreas erosionándose en el Perú. Son grandes vacíos entonces. Son grandes vacíos. Claro. Entonces, mientras se pierde frontera agrícola, estamos haciendo inversiones para ganar nueva frontera agrícola. Pues es un contrasentido total. Realmente preocupante el análisis y ojalá vamos a tratar de que los candidatos pues, puedan aterrizar mejores ideas. Muy, muy interesante. Gracias, Fernando Uren, por acompañarnos esta noche. De inmediato vamos a darle pase a José Núñez,
vicepresidente de la Comisión de Economía, porque hoy, bueno, se aprobó por insistencia la ley que permite el retiro de 17.600 soles de las AFP y ahora el misterio está si es que finalmente el Ejecutivo, que la había observado, se irá o no al Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería el escenario? Congresista Núñez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista, un gusto poder estar con ustedes y poder aclarar un poco el panorama que se nos viene después de la insistencia de la aprobación de la ley de las 4 UITs. Adelante, por favor, ¿cuál es ese panorama? Bien, como bien saben, el Ejecutivo observó la ley. Básicamente, dentro de la Comisión de Economía se ha allanado en parte a las observaciones. ¿Qué significa allanarse? Haber aceptado ciertas observaciones, como por ejemplo, el Ejecutivo no estaba de acuerdo con que se incluyera a las personas de 40 años a más dentro de este dictamen y la devolución del 100% de los aportes de estas personas, porque considera que una persona a partir de los 40 años todavía puede conseguir un trabajo y puede pensar en tener una pensión en un futuro. Lo que no contempla el Ejecutivo es que hoy en día, gracias a la jubilación anticipada al REJA, ya casi ninguna persona recibe una pensión de jubilación, porque todos disponen sus fondos a los 50 o 55 años, porque el sistema pensionario privado lamentablemente no ha sido eficiente. Resultado de ello es que tenemos personas que al día de hoy tienen pensiones de 10, 20, 30 soles al mes. Entonces, pero usted nos había señalado que esto finalmente se había dejado para adelante para salir, ¿no?, finalmente de este tema central e inmediato que era el retiro puntual de los fondos. Exactamente. Entonces, para evitar eso, nos hemos allanado en parte y se ha aprobado el retiro de las 4 UITs. Estas 4 UITs están contempladas para todos los afiliados, al sistema de pensiones, sean los ex aportantes como los actuales trabajadores y aportantes. Es una decisión personal acceder a este retiro de los fondos y bueno, ya la insistencia ha sido aprobada, se ha aprobado por mayoría y esperamos que ya pues pueda salir publicada también en el diario El Peruano el día de mañana, ¿no? El MEF claramente, ¿no? O sea, como habíamos conversado con usted la semana pasada, parecía haber un consenso al menos en esa parte, pero el MEF claramente se ha manifestado en contra incluso de esto que se ha aprobado por insistencia. Si eventualmente el Ejecutivo fuera al Tribunal Constitucional, esto sigue en marcha hasta que el Tribunal Constitucional, si es que lo hace, decida lo contrario. Efectivamente, y lo otro que hay que tener en cuenta es que no necesariamente el Tribunal Constitucional se va a pronunciar al día siguiente. Este pronunciamiento podría tomar mucho tiempo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ya se han aprobado en anteriores ocasiones propuestas de retiros y en ningún momento ha habido una intención del Ejecutivo, o sea, en ningún momento lo declaró inconstitucional. Y uno de los argumentos del Ejecutivo, más allá del Ejecutivo, yo diría del MEF, porque ya estamos viendo que el ministro de Economía se está contradiciendo en algunas iniciativas que toma el presidente Sagasti. Por ejemplo, ¿no? El presidente Sagasti, muy entusiasmado, anunció hace algún tiempo la construcción de la carretera central. Y ahora el ministro de Economía ha dicho que eso no va. Entonces, habría que ver... Hay ciertas divergencias. Para terminar, porque estamos con el tiempo cortito, se lo había preguntado yo ya la semana pasada, pero ¿para cuándo estaría esto listo? Hemos ya comentado los detalles, ¿no? Pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo estaría esto listo? Esto sería siempre en junio, porque hay un reglamento que publicar, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que no podría tomar mucho más tiempo, o sea, es el tiempo que tardarían las AFPs en programar, en hacer, ellos me imagino que ya a pesar muy en contra de su voluntad tienen que empezar a iniciar el proceso de inscripción como se hizo en las otras etapas, ¿no? Yo espero en verdad que el Ejecutivo no observe, como lo he dicho muchas veces, el ministro de Economía cree que estamos en el 2018, donde no había pandemia, no había crisis económica y habría mucho mayor empleo y más oportunidades todo el tiempo. Bien. Creo que las circunstancias no son las mismas y esperemos que en un mes puedan estar realizando los primeros retiros
como le digo, siempre las personas que tengan necesidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias. Posición planteada. Muchas gracias, vicepresidente de la Comisión del Congreso, José Núñez, por actualizarnos sobre esta importante materia. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. Bien, se nos ha terminado el tiempo, pero los dejo, por supuesto, con En Pared. Reaparece hoy Joana Boloña, que seguro someterá, doblegará a Lucho Trizano para comenzar a una clase de baile. Nos vemos mañana. Adiós.